nombre es Edwin Segura, soy arquitecto, tengo estudios de maestría en arquitectura y urbanismo y soy estudiante de doctorado en ciencias ambientales del programa académico que preside la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca y la Universidad Tecnológica de Pereira. La experiencia en la pasantía internacional, creo yo que tengo que señalarla sobre 3 elementos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el nivel personal y la experiencia en términos culturales que para mí tuvo la experiencia. Conocer los sistemas sociales, la forma en cómo las comunidades se relacionan, cómo subsisten y cómo interactúan en el espacio, para mí fue fundamental. Y parte de eso se logró gracias a la posibilidad de estar, en la medida de lo posible, por supuesto, como un ciudadano más en Cuba. Eso, de alguna forma, fue muy productivo en términos personales, en vista de poder entender cómo funciona el sistema social cubano y a partir de allí entender la belleza de un país como Cuba. Creo que eso, en términos académicos y culturales, fue muy importante. Como segunda medida, yo creo que en el aspecto académico y profesional fue una experiencia supremamente valiosa. Y es una experiencia que se da sobre 2 elementos importantísimos: el concepto de territorio y la gobernanza. Si estamos claros en que el territorio es una construcción social y la gobernanza es un ejercicio social que subyace a la apropiación del territorio, pues es fundamental poder entender una para enfrentarse a la realidad de la otra. Y en ese sentido creo que se pudo explorar de una manera muy efectiva las formas y los modelos como en Cuba se hace planificación y se hace gestión. Y eso fue vital para poder empezar a contrastar los casos de estudio, fundamentalmente con lo que en Jumbo ha llevado a cabo la Universidad del Valle con el microproyecto Parque Las Américas. Por último, y como elemento de retroalimentación, creo que el apoyo de los profesores Gonzalo y Andrés fue significativamente relevante. Se tuvo un proceso un ejercicio de retroalimentación conceptual muy valioso, en el que se plantearon varios consensos que son muy importantes. Entre ellos, uno de los fundamentales tiene que ver con entender que tanto la resiliencia como la adaptación son construcciones sociales y que como construcciones sociales no representan o no sirve conceptualizarlos o concebirlos como una meta final, sino como un proceso continuo. Y sobre esa premisa se desarrolló el aporte al marco teórico, la contribución al marco teórico en lo que nos ocupa del proyecto ADAPTA. Finalmente, dar las gracias a la Universidad del Valle y al proyecto por la oportunidad, porque considero que tuvo elementos de gran valor a nivel personal, a nivel profesional y por supuesto en términos culturales en distintos niveles.